Hola, a continuación os presentaré algunas herramientas para la toma de decisiones públicas dentro del curso de Educación, Investigación y Gestión de Reservas de la Biosfera. En este caso nos centraremos en la evaluación multicriterio social para la toma de decisiones públicas. En la vida real nos encontramos con muchas situaciones en las que convergen conflictos e intereses en conflicto frente a una determinada situación. En estas situaciones donde hay diferentes conocimientos y diferentes valores que están en conflicto, la evaluación multicriterio social se presenta como una herramienta adecuada para la toma de decisiones públicas. Nos enfrentamos a sistemas complejos, ¿no? Sistemas socioecológicos complejos, y podríamos diferenciar dos tipos de complejidad. La complejidad ontológica, que tiene como consecuencia que existe la inconmensurabilidad social, y esto quiere decir que existe una presencia de valores en la sociedad que son contradictorios o ilegítimos, basados básicamente en diferentes percepciones que tenemos de la situación. Y esta complejidad ontológica llama para la participación pública. Luego tenemos una complejidad epistemológica que podríamos relacionarla con la inconmensurabilidad técnica, que existe una imposibilidad de poner todas las evaluaciones en una única unidad de mesura, de medida. Y esto podríamos decir que estos dos tipos de complejidades llaman para que los procesos de toma de decisiones sean participativos y multiinterdisciplinarios. La evaluación multicriterio social nos presenta un marco en donde tenemos tres fases en general, una que es el acercamiento, representar y evaluar. En la primera parte, en el acercamiento, tenemos el primer paso que sería la identificación de actores sociales. Luego definiríamos el problema que tenemos enfrente y el cual debemos tomar una decisión. Como métodos, tenemos diferentes métodos: análisis histórico-institucional, entrevistas, focus groups, que ya revisaremos más adelante. Luego vendría una parte de representación, que esto implica generar una estructura multicriterio con alternativas para atacar el problema que estamos enfrentando y diferentes criterios de evaluación para evaluar esas alternativas. Nuevamente, en este paso, podemos utilizar herramientas participativas como las entrevistas en profundidad, focus group y talleres. Finalmente, evaluamos las alternativas basado en los diferentes criterios, lo cual requiere un trabajo multiinterdisciplinario. Comparamos estas alternativas y analizamos y discutimos los resultados. Nuevamente entra en juego la participación. Este es un proceso que no es lineal, sino que es cíclico, porque volvemos al principio, en el sentido de que volvemos a reinterpretar el problema y redefinirlo si es necesario, y pasar por todos estos pasos hasta un momento que alguien tiene que tomar una decisión. Algunas herramientas. Pues tenemos que, para identificar actores sociales, existe el análisis histórico-institucional, que es basado básicamente en revisión de documentos y generar una línea del tiempo para poder identificar los momentos precisos y los actores que están presentes en la situación que estamos lidiando. Para definir los problemas, pues tenemos ejercicios o dinámicas como el mapeo participativo o el árbol de problemas, que nos genera, ¿no?, una visualización de cuáles son las raíces, el problema y cuáles son las consecuencias de dichos problemas. Luego, para representar, tenemos que crear una estructura multicriterio. Nuevamente, el árbol de problemas es una buena alternativa, porque al identificar las causas de un problema podemos ir a definir ciertas alternativas para solucionarlo. Y después tenemos, por ejemplo, el análisis de narrativas, ¿no?, que es una metodología donde se hace un análisis textual de entrevistas, periódicos, opiniones, ¿no?, para poder identificar narrativas y a partir de aquí definir los criterios de evaluación. Para evaluar, tenemos el paso aquí, tenemos que evaluar los criterios, comparar las alternativas y dinamizar la discusión. En este caso, utilizamos la evaluación multicriterio, donde se presenta, por ejemplo, en este caso, una matriz de impacto con diferentes alternativas que se evalúan bajo diferentes criterios. Lo interesante de esto es que cada uno de los criterios mantiene sus unidades de medida y no tiene que ser todo reducido a una única unidad de medida. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo solo coloreando los diferentes cuadros de la matriz de impacto podemos tener una idea de cuál es la mejor alternativa o la menos mala para resolver un problema determinado. También podemos utilizar algoritmos
que nos indican, ¿no?, el orden de las alternativas según los parámetros que hayamos ingresado. Hay que tener en cuenta que estos algoritmos son solo unas herramientas que nos ayudan a tomar decisiones. Y no son ellos los que toman las decisiones, sino que somos nosotros quienes tenemos que hacernos responsables de las decisiones que tomamos en base a la información que tenemos. Y luego, estas matrices de impacto con mucha información sirve de base para volver a discutir el problema y, si es el caso, tomar una decisión o volver a redefinirlo y buscar nuevas alternativas. Aquí os presento un manual con muchas dinámicas participativas para identificar actores, determinar los problemas y una serie de dinámicas participativas que nos permiten enfrentar estas situaciones de alta complejidad. Como conclusiones, en general, la evaluación multicriterio social es un marco para tomar decisiones públicas, principalmente, diría yo, a nivel de proyecto. Nos permite incluir diferentes visiones del problema que con el que estamos lidiando, combina participación pública y trabajo multi-interdisciplinar, y hay que tener en consideración, cuando invitamos a participar a actores sociales en este tipo de procesos, tenemos que ser muy cuidadosos con que las expectativas de los participantes y las expectativas de quienes dinamizan el proceso pueden ser muy diferentes. Hay que tener mucha transparencia en las decisiones que se toman a lo largo del proceso, en el sentido de cuáles son los supuestos que hacemos, el marco de tiempo que estamos considerando y todos los supuestos que se hacen, tanto en la definición de alternativas como en la evaluación de los criterios. Hay que cumplir con los compromisos adquiridos, por ejemplo, devolver la información a los participantes, pero hay temas muy claves que es quién decide quién participa, cómo participa y cuál es el conocimiento relevante a ser incorporado en estos procesos. Por lo mismo, la ética y la transparencia son muy importantes en este tipo de procesos participativos. Hay que dejar bien claro por qué participa, quién participa. Y otra cosa, que la participación es necesaria, pero no siempre es suficiente. Por eso se promueve pasar de la calidad del producto a la calidad de un proceso social, en el cual todos tienen derecho a participar y podemos facilitar la participación de todo tipo de actores con más o menos recursos o con más o menos posibilidades para poder expresar su opinión en estos procesos. La calidad del proceso requiere participación, requiere trabajo multi-interdisciplinar y requiere transparencia. Los software que vamos a utilizar tienen que ser consistentes, darnos resultados consistentes con la información que hemos incorporado y, muy importante, hay la ética y la responsabilidad en este proceso. Cómo incorporamos la visión de quienes no pueden participar o quienes no tienen las herramientas para poder participar y asumir la responsabilidad en el momento que tomamos una decisión en base a la información que tenemos. Pues eso sería. Muchas gracias.